Nos da placer tener con nosotros aquí a Luis Vargas, economista, profesor universitario. Lo hemos invitado para hablar de diversos temas, pero especialmente sobre el tema salarial, Luis. Está estancado un poco las negociaciones entre... Y de la economía, porque hay que hablar de otra cosa que no sea política en este país nada más. Hablamos nada más de política, Luis. Qué bueno que tú estés aquí. Sí. Gracias por la invitación. Vamos a ver cómo se va a saldar el asunto del salario y cuál es la realidad del salario de los trabajadores dominicanos hoy día. Es verdad que estamos en los niveles de los 90 todavía, de poder adquisitivo del salario. Acuérdense que yo estuve quinquenios, por no decir ¿Que tú decenios, trabajando el tema de los salarios. Ah, pero claro. Yo fui asesor de las centrales, asesor del sindicato de Falcondo en las negociaciones, estuve también muy Tú eres medio cerca. sindicalista, entonces. No, yo siempre a título honorario, no hubo ninguna... Un asesor honorífico. Sí, eso, y siempre me llevaba bien con las distintas agrupaciones. Yo saqué una experiencia, y es de que estamos perdiendo tiempo siempre haciendo discusiones a nivel del comité de salario. Es una pérdida de tiempo. Siempre lo mismo, aparecen los sindicatos. Se pasan 4 meses en eso, sí. ¿Verdad? Y después aparece un aumento. Y el tema que siempre está en el tapete, que es el de la productividad, es decir, el valor por trabajador, la cantidad de bienes producidos por unidad de tiempo en una hora, no es el que se toma como referencia. Yo hice un planteamiento hace muchísimos años. Lo que debe de haber es que se forme una comisión técnica que esté permanentemente trabajando, de forma tal que pueda haber esa mesa de consulta donde los patronos, donde los trabajadores, y además hay que tomar en cuenta las diferentes ramas y también regiones puedan hacer sus planteamientos y crear condiciones para que las formulaciones que hagan esos diferentes grupos, agrupaciones, sectores, la hagan con propiedad. Ese comité técnico entonces haría unas revisiones, como se hace en otros países, haría esas revisiones y habría, de acuerdo a la tasa de inflación, la tasa de productividad, las condiciones de vida, a hacer formulaciones de si hay que aumentar, porque hay un derecho de que si ya hay una norma jurídica, si hay un derecho ya establecido, no es verdad que se va a desconocer. Eso es lo que procede. Eso es lo que es necesario, evitarse cada 2 años toda esta gareta, los medios de comunicación entre sindicalistas, un sector de la patronal, porque ustedes saben que se le ha dado a la Confederación de la Patronal esa función de que sea la que tenga que ver con salario, que yo no entiendo cuál es otra tiene esta agrupación. Entonces, una pérdida de tiempo. Y eso nos someten a la opinión pública. Si se dice 20, ¿por qué tiene que ser 20? Si es 15, ¿por qué 15? ¿Por qué 30, 30? Y los empresarios siempre hacen un planteamiento de acuerdo al incremento del índice de precios. ¿Pero qué va a pasar ahora? En esta ocasión. Lo mismo, porque es que esto es un arreglo. Ya no tenemos, lamentablemente, y son gente que merece todo el respeto, no hay una representación sindical. La mayor parte, la inmensa mayoría de los trabajadores no se encuentran expresados en esta dirigencia sindical, que debiera de ponerse en tela de juicio. ¿Cómo es posible que estos dirigentes tengan 20, 30, 40, 50 años dirigiendo y no aparezca una nueva generación de jóvenes al mando y con nuevas inquietudes, nuevas propuestas? Fíjate que es la misma dirigencia. Entonces, eso está condenado ya a fracasar. Lo mismo en el caso de la cesantía. Hay una desinformación increíble. Yo he sido de los pocos que ha hecho estudios sobre la cesantía en República Dominicana, de los pocos economistas. ¿Y cuál fue el resultado de ese estudio con datos del Banco Central? ¿Cuál es el resultado? De que aquí la inmensa mayoría de los trabajadores lo votan y no hacen ningún reclamo. Y de la otra parte... No, pero le pagan la cesantía. No. ¿Cómo que no? Oh, pero de acuerdo a lo que son eso está establecido ahí. Pero las empresas formales sí. No, ni las formales. Las que pero tiene que ser formal. No, la inmensa mayoría no le paga nada. ¿Cómo va a ser? Pero
Y no van a la Secretaría de Trabajo. No, solamente el 2% de los casos. ¿Cómo va a ser, Luis? Bueno, pero será de las pequeñas empresas y las empresas informales. Del sector formal, ¿verdad? Sector formal. Ahora, también hay que hacer una serie de correcciones. La inmensa mayoría de las empresas en República Dominicana son micro o pequeñas. Por eso, debe de ser en ese mundo. No, en todo el mundo. Pero en el mundo formal no puede ser así. Porque, oye, es el 2%, y el 2% se llegó a establecer que la remuneración promedio era ridícula. No importa que haya durado 10, 15, 20, 30 años, 125,000 pesos. Eso es lo que se sacó de información. ¿Y entonces por qué ha puesto tanto interés el empresariado en eso? ¿Por qué? En modificar el sistema. Porque saben que esto es un error que cometió el Código de Trabajo, y ahí hay que responsabilizar a los dos abogados que sabían bien que se estaba violando los derechos de los trabajadores. ¿Por qué fue lo que se discutió? No se discutió un seguro de desempleo ni realmente una cesantía, sino que cuando hubo al final de las discusiones, hubo un tranque, los empresarios dijeron, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Concédanos el derecho de nosotros votar, porque eso es lo que hay que decir, votar los trabajadores, y a cambio de eso nosotros vamos a ir creando un denominado pasivo que no existe en las empresas. Ese pasivo de la cesantía no existe. Usted va de acuerdo a los trabajadores, le va fijando un monto de acuerdo a lo que está establecido en el Código de Trabajo, y al final, como se dice contablemente, pero eso fue en la reforma de qué año? De 1992. En la del 92. Eso fue un desastre. ¿Por qué? Porque se reconoció que la patronal, cualquier patrono podía votar sin excusa. Pero es la patronal, Luis, la que quiere cambiar eso, no los trabajadores. Porque saben que están en bancarrota. Si reconocen que era lo que debió haberse hecho, está bien. Si es un pasivo, ¿dónde están esos fondos depositados? ¿Dónde están? Como es igual que los bancos, como de vez en cuando aparece alguien que reclama y no el conjunto, pues pueden resolver el problema. Sobre todo que es el 2% de los casos con esos abogados que son bueno, fieles. pero hay otra cosa que plantean las empresas, los empresarios, cada vez que se habla del salario mínimo, que es la reevaluación de los activos de las empresas. ¿Cómo se dice? La categoría. La categorización, bueno, eso es otra cosa. La categorización. Eso es otra maniobra. Pero eso tienen razón ellos. No en términos de que una empresa que hace 10 años era de 5 millones de pesos, podía ser una empresa mediana o grande, pero hoy día no. Pero lo que decimos, por la devaluación del peso. Pero lo que decimos, lo que hay que hacer es formar un comité técnico donde eso se esté revaluando permanentemente. Permanentemente. En eso, pero concédale la razón en eso a los empresarios. Pero es que los empresarios... La clasificación de las empresas. Pero explícame por qué no. ¿Por qué no se puede darle ese crédito a los empresarios que sí que tienen derecho a reevaluar la categoría? Continuamos con este problema, de un lado reclasificación, de otro lado salario mínimo y no realmente donde está el problema, que es la remuneración de la fuerza de trabajo de acuerdo a lo que produce y le ingresa Pero a las eso empresas. no se contradice, porque ¿Cómo que no? el hecho de que se reclasifiquen las empresas no Sí, quiere decir que no se mantenga firme el otro criterio, no. que yo comparto, y que hay que mejorar el salario, obviamente. Pero que el salario... Pero quitémosle ese pretexto a los empresarios, porque ellos lo aducen de una vez. Pero que te estoy diciendo que no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que de un lado tenemos reclasificación, salario mínimo, y el problema nodal, estamos delante de... Sí, porque todo ahora con la métrica se habla de lugar número 1, pero no se dice que República Dominicana es uno de los primeros países en el mundo con más baja paga salarial. Eso no se dice, y si no, dime, ¿dónde está esa medición? ¿Cómo que somos de los más bajos del mundo? ¿Por qué? Porque de cada se toma en cuenta valor agregado. El valor agregado es la remuneración del trabajador más la remuneración del capital, lo que le llaman excedente bruto de explotación, que no solamente del empresario, sino lo que le toca a las diferentes fracciones empresariales. En República Dominicana, pues tú tengo una idea, hace 15 años estábamos en 60%, caímos a cerca de 24, 25%. ¿Ese porcentaje con respecto al valor agregado? O sea, aquí se dio una de las revoluciones o de las contrarrevoluciones más grandes de la historia dominicana. Explica eso en lenguaje sencillo. ¿Qué es lo que quiere decir eso?
Bueno, si tú tienes que de cada 100 pesos le tocaba antes 60 de cada 100 pesos de beneficio. Y 40, sí, no, de productividad. Del producto, del ingreso bruto, que te dije, valor agregado, remuneración del trabajador, más remuneración del capital o ganancia bruta. Y entonces, ¿cómo es que este país pasó a ser un país de clase media, como dice el presidente? Bueno, Benítez? ese es otro error, ¿verdad? Porque acuérdate que el presidente tiene asesores y esos asesores son economistas neoclásicos, algunos de ellos, y el presidente es un hombre hasta cierto punto sensible. Mira, lo que habría que hablar no es de clase media, sino de capa media, y eso es una operación aritmética. Ahí no hay ninguna interpretación. Yo tengo una estructura de ingresos, tengo por supuesto una parte un grupo de trabajadores que reciben poco, otra que reciben entre poco y mucho, y a eso yo le llamo capa media. Ya nosotros tenemos referencias históricas. El primero habló de eso aquí fue García Godoy, el que escribió El Derrumbe. Después vino los aportes de Juan Bosch, donde hizo una clasificación bastante enredada. Y después vinieron organismos internacionales específicamente el Banco Mundial, a meter como decimos, una guayaba, mira, con todo el respeto, porque es un organismo internacional, de decir que es capa media aquel que tiene tal nivel gana tantos dólares por día. Primero hay que señalar, una cosa es un ingreso por trabajo y otra cosa es un ingreso por trabajo asalariado y otra cosa es un ingreso por trabajo asalariado de una empresa. Aquí hay una enorme confusión que no hay manera de salir y se está hablando que nosotros somos un país. Sí, porque tú tienes que la mayoría está entre los que ganan muy poco y los que ganan mucho. Desde el punto de vista es capa media, pero no clase media. Cuando hablamos de clase, y ahí aprendimos con la sociología francesa, la sociología inglesa, la economía inglesa, que era lo que debía de considerarse como clase. Después nosotros tuvimos un profesor muy distinguido, el profesor Castillo Morales, que fue un verdadero... Uno de los fundadores de la Escuela de Sociología, donde él escribió 2 tomos, y gran parte de esos 2 tomos, que fue el manual para estudio de sociología, se lo dedicaba a estudiar las clases, por Dios. Lo que pasa es que todo eso ha sido borrado. ¿Por qué? Porque hay un interés de parte de de la mayoría, de todos esos funcionarios que trabajan en el gobierno y empresas. ¿Y cuál sería la capa media y la clase media? Ellos lo que quieren es, sencillamente tienen la línea de que se resuelva el problema del empleo bajando los salarios. De una nueva propuesta de esclavitud. Pero ¿cómo bajando los salarios? Pero eso es lo que está. Tú tienes autoridades universitarias que intervienen en la mediación del Código de Trabajo, hasta una serie de economistas, eso es su planteamiento. Si tú bajas el salario, supuestamente tú vas a tener condiciones favorables para emplear más trabajadores. Lo único que se le olvidó, que tú puedes ir bajando y bajando, y eso lo conocimos con el esclavismo, porque en el caso de República Dominicana, si tú tienes... ¿Y aquí qué se puede bajar más? Pero eso es lo que está planteando la patronal en Luis, este momento. pero ¿qué porcentaje de los asalariados realmente ganan menos del costo? El costo de la canasta familiar del quintil más pobre ahora mismo está situado en alrededor de 14,000 pesos, ¿verdad? El 80%, ahí de acuerdo, si toma el análisis por decirlo. ¿Cómo es? Pero... El 80% no, sí, pero más del 50% sí. No, el 80%. Que gana menos que el salario, que el costo de la canasta familiar de los más pobres. Sí, porque estamos entonces, ¿dónde que estamos en el país de clase media entonces? Bueno, por eso te dije clase que media y no alcanzamos al quintil más pobre, es una capa, un estrato, pero no clase. Porque es clase el que trabaja por cuenta propia en una economía campesina o es un artesano. Tú puedes definir conceptualmente. Como también, si eres asalariado, de qué es lo que se decía de capa de clase media, si era asalariado del Estado o tenía estas funciones administrativas, eso era lo que aprendimos con Pulanzas. Tampoco podemos hablar de que hay una capa media mayoritaria en la República Dominicana si tomamos en cuenta el tema del ingreso y las condiciones de vida. Pero eso es lo que te digo, si tú tienes que... Ni capa ni clase, o sea que en todos los casos... Mira que lo que se hace, se establecen 10 deciles. El primer decil, que es otro error que se está cometiendo aquí, se le dice cuál es su gasto, más o menos 13,400 pesos mensuales. Pero eso es lo que se ha registrado que está gastando ese 10% que gana menos. En el decil más alto,
No es Eso es- quintil que está no, establecido. por quintil es 5, sería Por 20, eso. 20, no, bueno, pues tiene por decir, el Banco Central La canasta informa familiar la trimestralmente. miden por quintiles. No, o sea, la miden también porque es por el promedio, o sea que el promedio nacional, que está en 30.600 pesos. El promedio Lo que estoy nacional, aclarando, que el Del decil sal- más del- alto está en 62.000, pero ese decil esconde el 5%, porque en otros países habría que percentiles. O sea, tú lo puedes por 5 y por 1%. Por eso se habla de cuánto gana aquí el 1% de la población, que es la que concentra una gran parte del ingreso Bueno, nacional. yo le impugno a los economistas que no le dan importancia al peso que tienen las remesas en la realidad del ingreso de la familia dominicana. Y lo calculo, porque el año pasado viendo lo que remesaron los dominicanos, las remesas formales son 6.500 millones de dólares. Esos fueron 325 mil millones de pesos. Y el Estado entero pagó apenas 262 mil millones en todos los salarios y pensiones. O sea que las remesas fueron, qué sé yo, un 30% más que todo lo que pagó el Estado dominicano. Pero esa es nuestra debilidad de nuestra base de datos. Ciertamente es un aporte muy importante. Pero no También, hablan de eso los economistas. bueno, o sea, algunos... ¿Por qué no hablan de algunos del hablamos, peso de las remesas inclusive, en la realidad salarial del país? Se ha dicho. Lo que pasa es que, tú sabes, en el país ya hay un discurso que se ha implantado. Se habla de pobreza, no se habla de salario. Fíjate, muy pocos economistas han vinculado la pobreza con el tema salarial, los pobres. Yo he dicho que el problema no es la pobreza, el problema es la riqueza. Porque si tú tienes que la mayor parte del ingreso se concentra en los ricos, entonces el problema no son los pobres, el problema son los ricos, porque habría que distribuir. Pero no es que no haya una justificación de empresarios que se hayan dedicado a innovar y hayan trabajado. No. Estamos hablando de captura del ingreso. Por ejemplo, tú tienes el caso de, eso son estadísticas del Banco Central, el repunte que ha habido del ingreso laboral, que ahí comprende todo, la remuneración del trabajo con respecto al valor agregado y también el Producto Bruto Interno, de aproximadamente un 2 o 3% en los últimos años, por ejemplo, de cuando empezó esta administración, que es un punto positivo en términos de la gestión. Pero sigue siendo un problema serio. ¿Por qué? Porque ese ingreso de los trabajadores no es suficiente para cubrir las necesidades. Ahora, de ese 2 o 3%, ¿quién ha concentrado? Porque no solamente ver el conjunto, sino tú por lo menos hacer análisis en términos de rama. ¿Quién ha concentrado el ingreso? El sector financiero, los trabajadores del sector financiero. Ahora, ¿por qué? Pero el país registra una tasa de crecimiento económico alto de 6-7%. Entonces, ¿cómo es que? Pero eso es el capital, eso es el capitalismo. El capitalismo, eso mientras, pero eso es lo que estudiamos en Pero economía. no en todos los países del Bueno, capitalismo en se sentido aumenta general, así. Hay planteamiento de que a medida que va desarrollándose el capitalismo, relativamente, los que son más ricos se hacen más ricos y los que son más pobres se hacen más pobres. Oye, pero eso es donde quiera. Tú tienes el mismo problema en Estados Unidos. Eso no se menudea, no se... No, hombre, no. no Eso el fue un derrame cuento. de que hablan Eso no fue un se cuento. desparrama. Eso fue un cuento que se inventó, acuérdate, cuando comenzaron a aplicar las políticas neoliberales, que ahora resulta que no aparecen los neoliberales, porque son de los Pero la política sigue vigente. más estatistas que... No, pero el neoliberalismo fracasó ya. ¿Quién? El neoliberalismo. Oye, ¿y tú esta medida que está aplicando el fondo? Por ¿Qué? eso. Pues fracasó. Lo de Trump. No, el Fondo Monetario. Pero El fondo, Trump no renegó del Mira, neoliberalismo. lo que ocurrió en Grecia. Y lo último que debemos de ver es lo que está ocurriendo en Argentina. ¿Cuáles son las medidas que propone el fondo? Recorte del gasto, recorte de los salarios, de que se adopten políticas restrictivas. Pero no sale adelante eso, no ha salido adelante. Pero que no ha dado pie con bola en ninguna parte del mundo. No ha dado y no va a dar. ¿Por qué? Pero y la crisis del 2008 no decretó ya la muerte de ese neoliberalismo. No, ellos están vivitos y coleando y se han dedicado a controlar los departamentos de economía. Aquí los departamentos de economía, exceptuando el de la UAS, está bajo control
de los neoclásicos, los neoliberales, si tú no lo sabías. Oye, una universidad que no quiero nombrar, llegó al colmo de los colmos de sacar de su pensum 2 asignaturas que son clave para la discusión. ¿Cuál? Economía del trabajo. Antes se daba en la universidad, le hicieron desaparecer. Y la otra asignatura, que es una cuestión que cada vez nos pintamos más de verde, que es economía ambiental. Pero es que tú eres un economista de la marginalidad. Tú definitivamente tú no vas a aprender a incorporarte al sistema. No, porque no se trata de incorporar o no, sino se trata tú de... sigues siendo un contestatario por definición. De observar, porque es que no se trata de mí, ni se trata de ti, ni de ti. Es que aquí tenemos que, independientemente de nuestras diferencias, por lo menos debe haber un punto común. Este país no puede continuar, no puede trillar un camino de pobreza. Y eso que la última decisión, ¿verdad?, del fondo, que eso pasó desapercibido. Esa crisis que hay en Haití, en gran medida fue el fondo que la provocó. Porque el fondo sabía que no debía de subirse los combustibles. ¿Y qué obligó al gobierno haitiano? Que pusiera los precios de los combustibles al mismo nivel que de República Dominicana. Acuérdate que se ha dado una de las principales pobladas. En los últimos tiempos no quiero decir que el causante de la crisis haitiana es el fondo, pero ha contribuido a este deterioro, porque eso debió de haberse pensado. Eso es lo último, ¿verdad? Y es una situación que nos toca a nosotros los dominicanos, porque está el tema de los salarios, que es lo que se está discutiendo. Tú tienes que, por ejemplo, que es un articulito que apareció hoy en la prensa, que yo, ayer escribí, yo decía, pero usted no puede creer que el mismo pantalón que usted vende en Macy's, el mismo pantalón que usted vende en Sears, en Estados Unidos, sobre todo en esta tienda, que ya tiene inconvenientes, usted le paga la mitad a un trabajador haitiano de lo que le paga al trabajador en República Dominicana. Pero es el mismo pantalón y es el mismo ingreso. Y esas son empresas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. ¿Qué tú vaticinas que va a ocurrir con el salario? ¿Le van a aumentar con un 10%, un 15%? Pero eso es irrelevante. Al mínimo. El mínimo, seguimos siempre. Al salario mínimo. Eso es un salario de pobreza. Aquí lo que hay que plantear definitivamente es una solución que pasa por una renta básica universal. En vez de estar haciendo un programita aquí, otro programita, garantizarle a cada dominicano, a cada ciudadano, una renta que pueda sobrevivir en condiciones mínimas, que no tenga que ver Pero dicen que quebrarían un montón de empresas, de una gran No, parte estamos hablando del Estado que cubra. Porque aquí, es bueno que se sepa, las recaudaciones que hace el Estado son recaudaciones a base de impuestos indirectos. Por eso que ese sistema no va a ningún lado. Muchas gracias, Luis Vargas, economista, profesor universitario, investigador, por haber venido a conversar con nosotros aquí en esta mañana hoy de miércoles. Gracias, ustedes no son fáciles con sus preguntas.